Boker Tov, Shalom a todas y a todos. Espero que hayan tenido un buen inicio de Shabbat y un buen inicio también de Rosh Hodesh. Hoy es el mes 5 en el que nosotros pues le pedimos a nuestro Padre Celestial las bendiciones durante este mes. Y bueno, desde luego el Shabbat, las bendiciones para lo que son los días de la semana. Pero bueno, yo agradezco a mi Padre Yahweh por esta bendición que nos concede los tiempos, los modos y nos da la lejaim, la vida, para poder estar aquí en otra sección de la Torah, en otro estudio de Parashá, que hoy llegamos a la número 38, titulada Coré. Y esta es una Parashá muy interesante. Bueno, todas tienen su importancia, pero bueno, ahorita vamos a ver lo que tu servidor ha aprendido y te va a compartir. Y trataré de no tomar mucho espacio. Créanme lo que para poder hablar de todo lo que en una semana se debe de estar estudiando, leyendo, meditando, pues a veces en un par de horas, créanme lo que es bien, es algo muy, no complicado, pero algo complejo. Pero lo que yo te pido es un poco de paciencia. Si tú realmente quieres aprender de Torah, aquí te vamos a compartir pues todo lo que tiene que ver con la Parashá de la semana. Y bueno, espero que estés listo, que estés lista y para aprender en este día que es de Shabbat, doble bendición. Y bueno, gracias a ti, a ustedes que permanecen en el canal, a todos los que se han suscrito, de veras un saludo, una bendición de aquí les mando con todo mi corazón. Y también a aquellos que tienen algún enfermo en casa, pues desde aquí las bendiciones de sanidad, que nuestro Abacador les sane a sus enfermitos. Y bueno, muchísimas gracias, nuevamente agradezco a aquellos que por primera vez ven el canal, y algunos de los que si por primera vez ven en este canal y no se han suscrito, pues les invito para que se suscriban. Y de igual forma les extiendo la bendición de que me ayuden a compartir estos videos. Este canal no es pensado para el lucro, sino este canal es pensado para hablar de la Torah, compartir la Torah, hablar de lo que tiene que ver con la palabra de nuestro Padre Eterno. Y no se habla de religión, todo lo que tiene que ver aquí con la Escritura o lo que conocemos de la Biblia. La Tanakh es el Antiguo Testamento, el Brit Hadashah es el Nuevo Testamento, para que cuando me oigan hablar de ello, pues ya saben lo que es. Torah, pues son los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, como los conocemos, pero en realidad son Bereshit, Shemot, Bemidbar, Vaikra y Devarim. Bueno, entonces yo agradezco a todos por permanecer en el canal, y de nueva cuenta te invito para que te suscribas, para que te lleguen los nuevos videos. Pues de antemano pues vamos a agradecer a nuestro Padre Eterno para empezar con este tiempo que lo dedicamos para el estudio de la escritura de la Torah. Bueno, entonces vamos a orar, acompáñame y vamos a inclinar nuestros ojos y vamos a orar. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam, shehianu vehikimanu lazman hased. Bendito eres tú, nuestro Padre Yahweh, Rey de Eterno, que nos das esta bendición de llegar hasta estas instancias, y que mejor en este Shabbat y en este Rosh Hodesh o cabeza de mes. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam, asher kideshanu bemizbotat betzivanu al divrei Torah. Bendito eres tú, nuestro Padre Yahweh, Rey del universo, que nos das la bendición de ocuparnos del estudio de tu Torah. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam, asher baharmanu mikol hamim benatan lanu torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Padre Yahweh, Rey del universo,
que nos has escogido de entre las naciones para que nosotros conozcamos de tu Torah. Bendito eres tú, nuestro Padre Yahweh, dador de la Torah, y gracias, Padre amado, por esta bendición de este Rosh Hodesh, que durante todo este mes, Padre amado, tengamos esa parnasá, esa provisión, tengamos la salud, tengamos ese crecimiento espiritual en tu Torah, Padre, en tu Dabar, que sigamos teniendo, Padre, ese acercamiento contigo, Padre amado. Padre Yahweh, que este sea un mes en que escuchemos buenas y gratas bendiciones, Padre amado. Gracias, Padre, y que sea un mes en que tú sigas bendiciendo a todo tu pueblo en todo el mundo. Pedimos por la Shalom en Israel, en la Jerusalén, Padre amado. Gracias, Padre bendito, por todo lo que nos entregas, por todo lo que nos das. Ayúdanos a aprovecharlo, y en esta mañana, en este estudio de tu Torah, Padre amado, muchísimas gracias, y que el Ruach HaKodesh nos dirija a todo entendimiento, a toda verdad, amado Padre Yahweh. Gracias por todo, y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Mashiach Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, pues bueno, vamos a ver aquí esta parashá número 38, que está titulada Coré. Comprende los capítulos 16, 17 y 18 de Números. Esta parashá nos habla en algunos, claro, todas las parashas tienen varios temas, pero aquí nos trata en el capítulo 16 la rebelión de Coré, Datán, Abiram y On también. Pero bueno, Coré era un primo de Moshe. Vamos a verlo más adelantito también en un resumen que les voy a poner ahí por escrito. Pero él era el primo de Aarón y de Moisés, Moshe. Y él no solamente deseaba, codiciaba, sino que envidiaba el liderazgo de Moshe y el de Aarón. Porque él en esta rebelión lo que hizo es tratar de apoderarse de el puesto de Moshe y de Aarón. Él quería ser el líder de Israel. Y bueno, aquí en el capítulo 16 se nos habla de que para él organizar esta rebelión y ponerla de manifiesto, que fue algo impactante, él convenció a mucho pueblo de Israel, a tal grado que había 254 jefes importantes, personas de prestigio. Nos dice en el versículo 2, 250 personas, jefes de prestigio, que los tenía Coré bajo su mano para emprender ese ataque público a Moshe y Aarón. Entonces Moshe y Aarón, pues cuando se enteran de esta situación, pues se ponen a orar. Pero bueno, dice en el capítulo, estoy en el capítulo 16, que ellos conspiraron contra Moisés y Aarón y les dijeron: no les basta con toda la congregación sea santa, que Yahweh esté con ellos, sino que se enaltecen sobre toda la congregación de Yahweh. Ellos están viendo Coré. Para poder realizar este plan tenía que tergiversar muchas cosas y convencer a sus seguidores Coré de que Moshe y Aarón eran personas que estaban de una forma mezquina en el poder, cuando no era así. Pero Coré lo hizo para que enardeciera esa conspiración, para poder llevar a cabo ese plan de tumbar a Aarón y a Moisés de sus puestos y él apoderarse del pueblo. Bueno, entonces dice aquí que llegaron Coré ante lo que es la puerta del tabernáculo. Se los voy a mostrar en un ratito más. Y Moshe y le dice que sigue la indicación de nuestro Padre Celestial, cuando le dice: dile a Coré y a todos esos 250 que fueron, que lleguen con sus incensarios y le pongan incienso
y el día de mañana se presenten a la puerta del tabernáculo para que nuestro Padre Yahweh determine quiénes son los que Él ha escogido para dirigir al pueblo. Y Moshe también les reclama, les dice en el versículo 10: ¿y te he acercado a ti y a todos tus hermanos, los descendientes de Leví, contigo? ¿O acaso pretenden también el sacerdocio? Moshe sabía que había una ambición de por medio. Coré no solamente era ambicioso, conspirador y murmurador, sino también él era una persona que era tan ambicioso, pues. Pero bueno, sucede que al día siguiente llegaron, se presentaron, y el pueblo de mañana estaba pues a la entrada del tabernáculo, y fue entonces cuando se manifestó, dice, la gloria de nuestro Padre Yahweh, se manifestó, e inmediatamente les dijo a Moshe y Aarón: apártense, dice en el versículo 21, de en medio de esta congregación, pues voy a destruirlos instantáneamente. Entonces ellos nuevamente, Moshe y Aarón interceden por el pueblo y le dicen: Padre, por una persona va a morir todo el pueblo. Entonces ya nuestro Padre Celestial cambia esta modalidad y dice: apártense de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Yahweh inmediatamente pues mandó esa situación de que sus tiendas, sus familias, sus pertenencias, todo fue tragado, porque la tierra se abrió y ellos fenecieron de esta forma, fueron tragados vivos. Pero vemos que lo que les costó esta rebelión. Cuando hay rebelión hay juicio siempre. Si en nuestra vida espiritual hay rebelión, en no seguir a nuestro Padre Eterno, no seguir la Torá, no respetar a los líderes que Él ha puesto, es ahí entonces cuando nosotros nos enfrentaremos a un castigo, un juicio que no se lo deseo a nadie. Duro es caer en las manos de un Elohé como nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Yahweh es un Elohé santo, bueno, pero también cuando se le transgrede, cuando se le afrenta, cuando se le desafía, cuando se le provoca, vienen estas situaciones. Recordemos en la parashá pasada también, cuando los espías fueron, y los 12, y dos de ellos que fueron Josué y Caleb, pues ellos no pasó nada, ellos pudieron entrar a la tierra prometida, pero nuestro Padre Yahweh también acabó con esos 10 jefes que dieron un mal reporte. ¿Por qué? Porque hablaban lashon hara, como Coré también era un lashon hara de primera, ¿sí? Murmuraba, cambiaba las cosas, ambicionaba, hablaba mal de ellos, a tal grado que los tildó como que si ellos fueran como unos monarcas, unos reyes que se enaltecían sobre todo el pueblo, cuando no era verdad. Pero eso lo tenía que hacer Coré: murmurar, calumniar, mentir, para poder ambicionar y llegar a la cúspide tan envidiable para él de ser el jefe supremo de Israel y ser a la vez el sacerdote. Pero bueno, el castigo vino y fueron tragados. Nos dice aquí en todo el capítulo 16, fueron tragados, y dice que estos 250 hombres, después de que fueron tragadas las familias de Coré, Datán y Abiram y On también, que también se habla aquí en el versículo 2, versículo 1 dice: con Datán, Abiram y On. Cuando pasó esto, cuando la tierra se abrió y se los tragó, a los 250 jefes que estaban a la entrada del tabernáculo, nos dice que ellos fueron quemados por el fuego santo. Bueno, fue todo eso. Pero una cosa que todavía, miren, que a veces somos duros de entender. De veras que después de esta experiencia tan amarga, tan impresionante, en que la gente fue tragada por la tierra,
aún así no entendieron. Los que quedaron vivos, dice en el versículo 41, que al día siguiente vinieron y otra vez murmuraron, lashon hara. Es que, hermanos, el ser humano tiene una debilidad tan grande como es esta, el siempre estar hablando mal de acuerdo a lo que conviene, porque a través de la lashon hara uno puede hacerse ver de que él es bueno, que es santo, que es recto, que es justo, cuando en realidad es una máscara, es una falsedad, es una hipocresía. Nuestro Padre Yahweh quiere que tanto tú como yo seamos transparentes, ¿sí? Que no ocultemos nuestros defectos, que no ocultemos nuestras fallas, que no ante Él no seamos que nos presentemos con una máscara, que nos presentemos tal cual somos. Y hoy en día pues vemos un mundo que cada vez es más falso, más hipócrita, un mundo en que la gente te da su mejor cara, pero ocultan las cosas más feas, más horribles, las cosas más bajas que hay en su ser. ¿Por qué? Porque están caídos. Pero nuestro Abacadosh ha venido para que nos elevemos, que nos levantemos y que seamos transparentes. El pueblo, dice en el versículo 41, al siguiente día, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón, diciendo, ustedes han matado al pueblo de Yahweh. Es decir, los acusaron de que ellos habían matado al pueblo. Lashon hara nuevamente, lengua calumniosa, venenosa, lengua mala. Inmediatamente nuestro Abacadosh por segunda vez viene y dice, los voy a matar ahora sí, apártense, les dice Aarón y Moshe de esta congregación, voy a destruirlos instantáneamente a ellos. Pero inmediatamente ahí ya estaba nuestro Padre Yahweh como queriendo aquí se nos hace ver de que ya este es el colmo, ahora sí. Pero inmediatamente Moisés y Aarón Moisés le dice a Aarón, toma un incensario y agrega el incienso, tráelo a la congregación y haz expiación por el pueblo, le dice Moshe a Aarón, porque ahora sí ha surgido la ira de Yahweh y la mortandad repentina ha empezado en medio del pueblo. Entonces la gente ya estaba muriendo por causa de que ellos volvieron a acusar a Moshe y a Aarón. Pero al momento de que Moshe le da la indicación a Aarón, vete, ponte delante del pueblo, Aarón se puso ahí en medio del pueblo y evitó que mucha gente más muriera. Nos dice que aquí fueron 14,700 personas las que murieron, versículo 49, por la muerte repentina. ¿Por qué? Porque Aarón evitó que se propagara la muerte. Ahora sí, ya estaba muriendo, porque nuestro Padre Yahweh dijo, ahora sí es el colmo, quítense, ahora sí no voy a Moisés y Aarón, por lo que ustedes intercedan, no voy a tomar caso de ustedes. Y empezó la mortandad y Moisés dice, Aarón, ahora sí parece que las cosas van en serio. Nuestro Padre Celestial ahora sí va a acabar a este pueblo murmurador, calumniador, mentiroso. Hermanos, hoy en día en el mundo cuánta murmuración, cuánta calumnia hay para despotricar a una persona, a una familia, a una persona para poder tú ascender o tener un puesto. Vaya, bueno, aquí por eso Moshe le dijo, ahora sí, Aarón, agárrate un incensario y ponte entre el pueblo. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Yahweh ahí con Aarón ya no pudo, porque ahí estaba un santo, estaba Aarón, y fue de tal forma que ahí se detuvo esta mortandad. 14,700 personas, sin contar los 250 jefes que murieron al día anterior con Coré y sus familias. Alrededor de 15,000 personas murieron por esta situación, hermanos. Qué tremendo, ¿eh? Y después de que se detuvo esta situación, cuando ya nuestro Padre Yahweh, ya por decirlo, ya
ya dejó de quitarle la vida a las personas. Ya nuestro Padre Yahweh le dice a Moisés, le dice, mira, ve con los jefes que traigan una vara, ¿sí? Y tú, Moisés, la vas a dejar en el tabernáculo, ¿sí? Frente al testimonio, es decir, frente a donde estaba el arca, donde estaba el propiciatorio con los querubines. Ahí, en un lugar, él lo puso por ahí, dice, agarra esas varas, diles a los jefes que pongan la tribu de donde son y te la den, para que al día siguiente nuestro Padre Yahweh va a demostrar quién a él quiere para dirigir al pueblo, para confirmar, para que se acabe todo este problema, toda esta murmuración que hay en torno a la autoridad a quienes yo he escogido. El pueblo hace eso, lo que Moisés les dice, y le dice a Aarón también que él traiga su vara, y vas a poner la tribu de donde él viene, que Leví, ¿verdad? Sabemos que era levita. Y sucede que al día siguiente, dice en el versículo 8 del capítulo 17, Moshe entró en el tabernáculo del testimonio. O sea, estas varas las tenían que dejar dentro del tabernáculo, junto al arca, dice, y vio que había brotado de la vara de Aarón lo que son hojas, flor, imagínate, pues para qué hojas, flor y luego almendras. Es decir, estas tres, de la vara de Aarón brotaron hojas, brotaron flor y desde luego el fruto. ¿Cuál es el orden para que se llegue a un fruto? Hoja, flor y fruto, ¿verdad? Y nos dice que era una vara de almendra. Entonces ya Moshe habla con el pueblo y les dice, miren, aquí está, esta es la vara, la muestra de que nuestro Padre Yahweh ratifica a Aarón como el líder, para que ya paren con todo eso. Y fue así como se calmaron las aguas, hermanos, ante esta situación, el mal que hizo un detractor como Coré, hermanos. Una persona murmuradora, chismosa y calumniadora siempre va a generar muchos problemas, hermanos. Muchos problemas, y que en la mayoría de las veces van a llegar a personas también inocentes, que se dejan también llevar por estos líderes murmuradores, calumniadores, mentirosos. Hermanos, hoy en día la Torá, vuelvo aquí a lo mismo, sin el afán de ofender ni nada, hermanos, porque yo no quiero caer en la shonjara. Yo estoy aquí en este canal para presentarte las cosas como aquí en la escritura lo son. Yo no pretendo maquillar nada, verdades, falsedades. No pretendo hablar para tener un rating en este canal. No, yo estoy aquí porque mi Padre Yahweh me ha llamado para hablar de su Torah, de su verdad. Y como tú te puedes ver aquí nos habla de esta situación. Una situación en la que nos debe a nosotros enseñar de que debemos de ser siempre habladores de la verdad, porque si no hablamos verdad nos puede caer en un juicio. Recuerda en Apocalipsis que nos dice que los mentirosos no entrarán en el reino de nuestro Abacadosh. ¿Por qué? Porque un mentiroso tiene siempre veneno, la shonjara, es hijo de la serpiente, ¿sí? La serpiente, una vez lo hablé, tiene una lengua dividida, ¿sí? Porque habla siempre verdad y mentira, ¿sí? Entonces es algo triste como hoy en día se habla verdad, parte de la Torá, pero también se habla mucha mentira en otros, y me refiero en las religiones, en las que tú quieras, religiones cristianas, religiones del Islam, religiones en el hinduismo, religiones hasta espiritistas, religiones filosóficas o disciplinas filosóficas como el confucianismo, taoísmo, sikhismo, y muchas tantas cosas. Todo esto se habla tanto la mentira, tanto que a las personas les endulzan el oído de tal forma para llevarlos al error. La única verdad, la única emet es precisamente la
la Torá, lo que conocemos, o la Biblia, vaya, ¿sí? En la Biblia se encuentra la verdad. Yahshua nos lo dijo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Camino, verdad y vida. 3 cosas, ¿sí? No en la religión. Yahshua no tenía ninguna religión. Yahshua, o al que tú conoces o te dieron a conocer o nos lo dieron a conocer como el Cristo, como el Jesús, ese no es el Mesías, el Mashiach hebreo, ¿sí? Jesús no era cristiano, ¿sí? Fue un invento del cristianismo, el Jesucristo, para adoptar esa enseñanza católica y cristiana. Las iglesias cristianas evangélicas protestantes son hijas de la iglesia católica, que fue inventada en el seno romano, y sabemos de que todo lo que viene de Roma es Esaú, está contra lo que es Israel. Es por eso que hay ese antisemitismo, es por eso que los famosos padres de la iglesia cristiana se caracterizaron siempre por ser anti-israelitas, ¿sí? Ellos, y tú lo puedes ver, tú lo puedes estudiar la historia, pero claro, por falta de espacio no te puedo poner muchas cosas aquí, pero para no salirme aquí del punto, hoy en día se está hablando mucha falsedad con poca verdad, y falsedad y mentira es mentira, ¿sí? Entonces la verdad se encuentra aquí en la Torá, ¿sí? Hay muchos falsos maestros, falsos profetas, ¿sí? Dice aquí en Jeremías, rápidamente voy a leerles aquí en Jeremías, capítulo 3, versículo 15. Este es un versículo que no tenía en mente enseñarlo, pero tú en tu Biblia, en tu versión lo puedes ver. Dice, entonces dice, les pondré pastores. ¿Quiénes son estos pastores? Estos pastores no son los evangélicos, no son los cristianos, no. Aquí está hablando de qué tipo de pastores, conforme dice aquí a mi corazón, dice nuestro Padre Yahweh. ¿Cuáles son los pastores, los ministros? No ministros, ¿cómo dijéramos? Los instrumentos que nuestro Padre Yahweh usa, aquellos que conforme a mi corazón habla, dice que los apacentarán con conocimiento. ¿Qué conocimiento? Pues el conocimiento de lo que es la Torá, el conocimiento de todos los mandamientos que te den, no que te den doctrinas grecolatinas. Dice, pastores, vuelvo a repetir, entonces les pondré pastores conforme a mi corazón, Jeremías 3:15, que los apacentarán. ¿Cómo quiere nuestro abacadosh que te apaciente, que te dirija un líder? Con conocimiento y entendimiento. ¿De qué? Pues de su Torá, de su palabra, no con entendimientos teológicos. Vuelvo a repetirte que yo por mucho tiempo hasta enseñé toda esta teología grecolatina, que lo que hace es más apartarte del camino, pero te trata de endulzarte y de impresionarte de que eres sabio, cuando en realidad te está alejando de la Torá, ¿sí? Y de ahí viene todo lo que es el reemplazo, de ahí viene mucha teología del reemplazo. Bueno, aterrizando nuevamente, hermanos, para no irme de aquí, de este punto, después de que nuestro abacadosh ratifica a Aarón como el escogido ante el pueblo, y a Moshe desde luego, pues ahí es cuando en todo el versículo 18, que no lo vamos a ver en detalle, pero es un resumen de todo lo que en otras parashá hemos estado hablando. Nuestro Padre Yahweh les vuelve a repetir los deberes de los Kohanim, de los sacerdotes, de los Kohanim, desde que se encargarán de las ofrendas. Los levitas van a ser ayudadores, van a asistir a Aarón y a sus hijos para el desempeño de estas actividades de el
sacerdocio. Y aquí habla pues de las ofrendas, de todo lo que tiene que haber. Se les entregarán los diezmos, las ofrendas. Todo esto tiene que ver con Aarón para que desempeñaran ese servicio sagrado. Y todo esto habla de estas ofrendas, de los diezmos que tenían que el pueblo darlo a los levitas. Y aquí entramos con algo también, un punto, cómo se ha hecho tanto negocio en iglesias cristianas, y también en muchas iglesias. Yo en lo personal lo creo, no lo digo con el afán de criticar, porque yo no quiero caer en esa lashon hara, no, sino aquí la Torá nos habla de que este diezmo se le daba únicamente a los levitas para fungir en las funciones del templo. Yo en lo personal creo que si tú quieres dar una ayuda o una ofrenda, pues para que tú sepas si tu líder es un levita, pues te lo tiene que comprobar si es levita, ¿sí? Si es descendiente también de todo lo que tiene que ver con los Coanín. Pero bueno, está muy difícil, si aún en Israel, que no será tan imposible, pero bueno, todo esto que tiene que ver con los deberes, con las entregas de los diezmos y las ofrendas, era en aquel tiempo para el fungir las funciones del templo. Bueno, y es otro tema muy, muy delicado esto de los diezmos y las ofrendas, porque hoy se controla y se manipula a través de esto, y claramente es un negocio redondo para aquellos que hacen esto. Hermanos, yo creo que en estos tiempos pues nosotros tenemos que entregar no solo a nuestro Padre Celestial todo lo que en nosotros hay, tiempo, espacio, nuestro corazón a Él. Vaya, hay muchas cosas que hoy en día nosotros podemos entregarle a Él más que un 10% o cualquier ofrenda. Nosotros tenemos que vivir bajo la Torá en una entrega 100% a Él, obedeciendo sus mandamientos, obedeciéndole a cada una de las cosas que Él nos pide que nosotros hagamos. Amén. Voy a ponerles ahora sí en el resumen de la parashá, y espero que no es tan largo como el otro. Pido de su paciencia para que nos mantengamos conectados, porque hay muchas cosas por aprender, ¿sí? Bueno, prepárense para sus notas, y ahorita nos vemos. Bien, aquí está la parashá. Voy a hacerme un ladito, ¿sí? Un ladito aquí. Muy bien, aquí estamos, la parashá Coré, la porción de la Torá, de números, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos una importante reflexión para nuestras vidas. Hemos aprendido todo lo que va a ser, como nos dice en el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. El libro de Bamidbar, números, es de gran importancia para el día de hoy, cuando se separa el segundo y gran éxodo del pueblo de Elohim rumbo a la tierra prometida. El pueblo de Israel salió de Egipto y se encuentra ahora en el desierto, camino a la tierra que Yahweh prometió a Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes. Pero muchas circunstancias de este pueblo demoraron o dificultaron la entrada. Pues, hermanos, es todo lo que hemos visto. El pueblo siempre fue muy batalloso, fue muy difícil de dejarse conducir, porque siempre caía en pecado, en desgracias, por ende, y pues eso retardó el avance del pueblo a la tierra prometida. El pecado, hermanos, ¿esto qué lo podemos decir? Que el pecado siempre nos va a detener el avance, hermanos. El pecado nos va a detener a que tú y yo avancemos por el camino de la obediencia, el camino, y por ende el camino espiritual, el camino que va a ser
de más y de más bendición. Entonces la enseñanza es: dejémonos llevar por nuestro Padre Celestial, seamos obedientes para que el pecado no reine en nosotros y nosotros nos conduzcamos por el buen camino, y que nos va a permitir avanzar y no perder tiempo en nuestra vida. Bueno, constituyéndose en estos hechos de lecciones, debemos aprender para este tiempo, cuando Yahweh está llamando a su pueblo de los 4 puntos de la tierra para salir primero de Egipto, el mundo. Egipto representa el mundo del pecado, ya lo hemos hablado. Regresar a los estatutos y mandamientos que Yahweh ordenó. Hoy el mundo en general está en Egipto, hermanos. Egipto representa la esclavitud, la miseria, la explotación, esclavitud, vaya. Y hoy muchas personas están esclavizadas en sus religiones, que también tienen un trasfondo egipcio, hermanos. Bueno, dice: regresar a los estatutos y mandamientos. Esto es, hermanos, cuando tú y yo volvemos a la Torah y hemos salido de las religiones falsas que nos impiden seguir Torah, nosotros salimos de Egipto, y por ende nosotros estamos en ese avance en el desierto, en nuestra vida, en la que muy pronto nuestro Abacadosh nos va a llevar a ese lugar prometido para ti y para mí. Bueno, para eso tenemos que prevalecer, tenemos que seguir mandamientos. Dice, la Torah, dice, tal como ocurrió en Sinaí, entra en el desierto, la persecución final, y entrar finalmente en la tierra prometida, la nueva Jerusalén. Así es, hermanos. Ahorita estamos nosotros en ese caminar, esperando que nuestro Abacadosh en el Natsal nos recoja y nos lleve pronto al milenio y posteriormente a la nueva Jerusalén, lo que nos dice en el libro de Hidgalud o Apocalipsis. Ya lo hemos hablado, hermanos. Aprendimos la semana pasada que la falta de confianza en las promesas de Yahweh y llevar un mal reporte de temor e incredulidad al pueblo. Esto es de la parashá pasada, de los espías, los 10 que fueron muertos ahí por dar un mal reporte, en que desanimaron a través de esa lengua, la Lashon Hara, al pueblo, y le inyectaron esa falta de confianza, de fe. ¿Cuál falta de confianza y de fe? De que nuestro Abacadosh les había dicho: yo les voy a dar esa tierra donde están esos gigantes, donde están esos amalequitas, donde están todas esas naciones. Yo se las voy a dar, pero ellos no creyeron. Recuerden que no era un plan de nuestro Abacadosh en que él salió de él decirle a Moisés: ir a Moisés, mándalos. No, nuestro Abacadosh dijo: bueno, si ellos quieren, pues tú escógelos y diles. Y ese fue el error, pero no fue el error de nuestro Abacadosh, sino fue el error humano. Es aquí, por ejemplo, recordemos siempre, si nuestro Abacadosh nos da una promesa, debemos de confiar, por muy gigantes que hayan sido o estén los problemas. De ahí radica nuestra fe. Por eso dice también la escritura del Brit Hadashah en Hebreos, de que es necesario que el que se acerca a nuestro Padre Yahweh debe, sin fe, eso es malo ante nuestro Abacadosh, no le agrada. Porque es necesario el que se acerca a él, tenemos que acercarnos con fe, decir: Padre Celestial, yo confío en lo que tú me has prometido, en lo que me has dicho, por ende, aquí estoy, Padre Yahweh, ayúdame a conquistar. Recordemos, hermanos, de que el nombre de Israel significa el que lucha al lado con Yahweh y vence. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo ellos, y no entrar en esta parashá nuevamente, cómo ellos ya iban derrotados y cómo el pueblo estuvo llorando toda la noche, ¿sí? Todo por la mala influencia que les inyectaron estos espías cobardes. Pero bueno, trajo a Israel un castigo de 40 años en el desierto. ¿Por qué? Por esos días que duraron los espías, que fueron 40, ellos duraron 40 años en el desierto divagando y murieron en el desierto. Les cayó el castigo, producto de ¿qué? De andar dudando de nuestro Abacadosh y practicando esa Lashon Hara, como en esta parashá, que por la Lashon Hara fueron tragados, fueron quemados, ¿sí? Y bueno, ahí están los juicios. Dice: en la porción de hoy estudiaremos las causas y consecuencias de la rebeldía de Coré.
ya que al aprender en estos errores cruzaremos con éxito el desierto y evitaremos graves consecuencias en nuestra vida. Es decir, hermanos, aprendamos de los errores de los demás, aprendamos de las enseñanzas de la Torah para que nosotros no andemos como Coré y sus pandillas. Bueno, dice, tal como lo anticipó Pablo en 1 de Corintios. Y en Corintios nos hace referencia, hermanos, a esto que pasó. ¿Quién dice, hermanos? Alguien me decía una vez, ¿ustedes no estudian Nuevo Testamento? Claro que sí. El Nuevo Testamento confirma lo que en la Torá. La Torá son los primeros 5 libros. Lo que son los profetas, los apóstoles, ellos confirman lo que en Torá, en la Torá, hermanos. Y aquí nos dice, en 1 de Corintios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de nuestros padres. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Mashiach. Pero los más de ellos no se agradó Yahweh, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos. Aquí está, hermano, esto pasa, nos lo repite la Escritura para que nosotros aprendamos, para que no nos codiciemos cosas malas, hermanos. Codiciar, como ellos lo codiciaron, Coré y su grupo, hermanos. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, hermanos, el becerro de oro y otras cosas. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Es decir, la fornicación espiritual y la fornicación física, hermanos. Porque comieron, bebieron y aquí, como dice, jugar no tiene sentido, hermanos. Aquí en el original hace ver de que ellos comieron, bebieron y tuvieron orgías, relaciones sexuales, hermanos. Imagínense. Y fue por eso que Moshe, cuando bajó del monte Sinaí, venía decepcionado y enojado, hermano, con justa razón. Bueno, vamos entonces a estudiar la rebelión de Coré, la enseñanza fuerte, las autoridades establecidas por el Eterno. Una rebelión contra la enseñanza de Coré, hermanos, de su rebelión contra Moshe. Acompáñeme por estas enseñanzas, dice así. Entendamos la rebelión de Coré. Dice, la rebelión de Coré está basada en el orgullo. Aguas, hermanos, con esto, cuidado, perdón por esta palabra, aquí coloquialmente aguas decimos cuidado. La rebelión de Coré, ¿qué motivó a Coré? El orgullo. Él sí era un levita, era un primo, vuelvo a repetir, el primo de Moshe Aarón, era el hijo de Itzar, ¿sí? el hermano de Amram, el padre de Moshe de Aarón. El orgullo, los celos y ambición, hermanos. Y aquí el resentimiento, hermanos. Estos fueron los motivos que llevaron a este grupo de hombres a rebelarse contra las autoridades de Moshe. Hermanos, cuando una persona tiene orgullo, tiene celos y es ambicioso y es resentido, hermanos, estos 4 elementos son un componente perfecto para ocasionar problemas. Hermanos, cuántas cosas yo, en mi experiencia, en el trato con personas, recordemos de que yo estuve, hermanos, en iglesias, cuando predicaba yo la doctrina cristiana, hermanos, cómo vi tantas cosas en esto, hermanos. Personas que ambicionaban el lugar de los líderes, hermanos, o líderes también, hermanos, que no son libres de tener estas cosas, hermanos. Dice, ¿por qué comienza la porción con la genealogía de estos hombres? Lo primero que notamos es que Coré es un levita y Datán y Abirán eran de los del Rubén. Aquí nos faltó On, que era otra persona, otro revoltoso aquí. ¿Qué tenían ellos en común? Dice, miremos la vida de Coré. Como Moshe y Aarón eran de la tribu de Leví, en su tercera generación, Moisés y Aarón eran hijos de Amram, el primogénito de Coat, el hijo de Leví, y Coré era hijo mayor de Izar, el segundo hijo de Coat,
Por lo tanto, se sentía con derecho a ser nombrado príncipe de los coatitas, Coré, ya que Moisés era el dirigente del pueblo y Aarón era el sumo Cohen, el Cohen Gadol. Moisés era el dirigente del pueblo y Aarón el Cohen. Pero como leímos en Números, su primo Elisafán había sido nombrado para este cargo y el jefe del linaje de las familias de Coat. ¿Y qué pasaba con Datán y Abirán? Eran descendientes de la tribu de Rubén, quien por ser el primogénito de Jacob, el hijo mayor, tenía el derecho de la preeminencia, del liderazgo del pueblo, pero no fue así porque aquí nos dice, y doble porción de la herencia, pero Rubén pecó contra su padre y perdió su primogenitura que fue entregada a José, ¿sí? Aconteció que cuando moraba en Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió, es decir, que el hijo mayor de Jacob, Rubén, durmió con Bila, con una de sus mujeres, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Fue por esta razón que Rubén, hermanos y hermanas, perdió su primogenitura, ¿sí? Así que estos hombres tenían en su corazón el dolor de no ser dirigentes en su lugar de Moisés, ya que era el privilegio que les hubiera sido otorgado si Rubén no hubiera pecado. Es decir, si Rubén se hubiera portado bien y no se hubiera metido en relaciones con Bila, él pudiera también tener ese desempeño de ser el dirigente de Israel, pero no fue así porque lo perdió por esta situación. Y Coré pues era uno de los hijos de uno de los hijos de Coat. Bueno, tenían en común entonces resentimiento en sus corazones. Esto facilitó su alianza para su rebelión. Es decir, que por eso se hallaron ellos. Alguien decía que pájaros con las mismas plumas vuelan juntos. Y sí, ellos tenían ese problema, esa ambición mala de querer dirigir al pueblo porque ellos se sentían con derechos de liderazgo, cuando en realidad no lo tenían porque no eran dignos de eso, hermanos. No fue una rebelión espontánea, se sentían con derecho de ser dirigentes del pueblo y rechazaban la voluntad de nuestro Padre Yahweh. ¿Y qué fue por eso el rechazo? Empezar a denostar a Moisés y Aarón, que ellos se creían como los reyes, como unos grandes y que ahora pues ellos tenían que ser, ¿no? Y de ahí empezó, hermanos, esta situación. Bueno, dice, primera lección que aprendemos: Yahweh es soberano, Él es quien determina y llama. Así es, hermanos. No hay argumento que valga. Nuestro deber es someternos a su voluntad, lo que claramente no hicieron estos hombres. Hoy estudiaremos. Cuando una persona, hermanos, no se somete a la voluntad de nuestro Padre Celestial, empieza a haber rebelión. Y cuando hay rebelión y no hay arrepentimiento, hermanos, hay juicio. Por ende, hermanos, nuestro Abacadosh nos mandó que nos sometamos a su Torah, a la autoridad de su Torah, porque si no nos sometemos a su Torah va a haber rebelión, y la rebelión nos va a llevar por la apostasía, y la apostasía nos va a traer castigo y juicio. Y si nosotros tenemos a un líder que nos enseña Torah, hermanos, usted tiene un moré, un roé que le está enseñando bien la Torah, porque también usted tiene que saber esto, y se lo voy a decir: si usted ve que su roé y su líder no está llevando la Torah como es, usted no tiene por qué seguirlo. Usted tiene que seguir y honrar a su maestro que le esté llevando por el buen camino de la Torah, ¿sí? No porque es un roé, pero le está enseñando cosas antitoráticas, usted no tiene derecho por qué seguirlo. Y bueno, aquí está la genealogía, hermanos, de dónde venían ellos. Miren, aquí vemos Abraham, Isaac, Jacob, y Jacob tenía sus hijos. Recordemos que eran 12. Para ser más exactos, eran 13. Recuerdan de Dina, era una de sus hijas también, pero aquí nada más cuentan los varones, que eran 12. Rubén, Simeón, Gad, Leví, Asher, Neftalí, etc. Y ellos, Coré venía de aquí, de Leví, ¿sí?
Y de Leví venían aquí, ¿sí? Leví tuvo a Gersón, Coat y Merari. Ellos eran, ¿se acuerdan? Los que se encargaban de mover el mobiliario. Los coatitas, ellos eran los encargados de mover el arca, los altares, etcétera, etcétera. Y ellos se encargaban de todo lo demás. Bueno, de Gersón estaban aquí Libni y Simei. Y aquí está Elisafat, ¿sí? De Leví. Eran los coatitas y los meraritas. ¿Sí, hermanos? Bueno, de los coatitas, aquí el primogénito era Amram, de donde venían Aarón, Miriam y Moisés, o Moshe. Y de aquí de Itzar es donde venían Coré. Y aquí están sus hermanos, Nefeg, Sicri. Y estaban aquí los demás hermanos. ¿Sí? Bueno, seguimos entendiendo la rebelión, hermanos. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Yahweh, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados, hermanos. ¿Cómo vemos cómo la amargura se contagia, hermanos? ¿Cómo el problema, cómo la rebelión se contagió? Este problema de Coré se contagió, hermanos. Bueno, Coré dice que implica calvo, dice Coré, hijo de Izar, hijo de Coat y de Leví, Datán y Abiram, hijos de On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moshe 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. Estos eran principales, hermanos, eran no cualquier jefe, eran los seguidores de Coré, 250 de los del consejo, varones de renombre, eran importantes. Y se juntaron contra Moshe y Aarón, es decir, y les dijeron en rebelión: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh? Hicieron ver, hermanos, ellos, que Moshe y Aarón ya no tenían un liderazgo insano, que se estaban señoreando de ellos, ¿sí? Porque ellos trataron de ver de que el pueblo es santo y ustedes están ensuciándolo con esos aires de grandeza, en pocas palabras, cuando no era así. Lo que hoy vemos, hermanos, en la sucia política de los países en todo el mundo, hermanos. Bueno, la política es buena cuando se usa para un fin noble, por una causa noble con buen corazón, pero hay muy pocos, hermanos, muy pocos políticos y políticas con un corazón bueno y generoso, hermanos. Bueno, dice, y no estoy aquí para hablar de eso, hermanos, pero sí para hacer ver, hermanos, de que ellos, Coré y estos 250 jefes, hicieron verse, quisieron presentar así para sacarlos, para hacer ver de que ellos eran los defensores santos de un pueblo santo, cuando en realidad ellos traían puro veneno, pura lashon hara. Espero que esté claro, hermanos. Aquí vemos cómo era la astucia, hermanos, cómo el diablo es astuto, hermanos, como una serpiente. Vemos, hermanos, también como un revoltoso, un rebelde, hermanos, es muy astuto. ¿Para qué? Para ganarse a la gente y ponerla contra la autoridad, hermanos. Bueno, eso, hermanos, todavía lo hay, hermanos, y en el medio, pues que donde nosotros nos desenvolvimos, hermano, en el medio cristiano, hermano, lo hay. Hay pocas personas de un corazón, hermanos, hermoso, de oro, de un corazón de oro, pero realmente, hermanos, también hay gente muy venenosa. Perdón que lo diga francamente, pero así lo es. ¿Cuál es el pecado que vemos a la puerta? Rebeldía, pecado, desconocimiento a la autoridad, es decir, menospreciar a la autoridad, a Moshe y Aarón, ponerse rebeldes de algo que nuestro padre ya había puesto a Moshe y Aarón, y a los llamamientos que le hizo, es decir, a los puestos. Moshe, líder del pueblo, Aarón, el líder espiritual. Aprendamos algo importante sobre el pecado. En Génesis encontramos la primera advertencia acerca del primer pecado: acercarse a nuestra puerta. Entonces dice aquí en Génesis, Yahweh dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante?
Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si hicieres bien, el pecado está a la puerta. El Targum, hermanos, aquí es una versión aramea, ¿sí? El arameo es el que hablaban los caldeos y que también fue heredado por Israel, hermanos. Bueno, leemos, dice aquí, el Señor dijo a Caín: ¿por qué estáis disgustado? ¿Por qué tu rostro se ha abatido? No debe ser así. Si tú mejoras tu conducta, tú serás perdonado, pero si no mejoras tu conducta, tu pecado permanecerá hasta en el día del juicio. El castigo será exigido para ti en el futuro si no te arrepientes, pero si te arrepientes, serás perdonado. El arrepentimiento, hermanos. Aquí está la en inglés, pero bueno. Vemos esto, hermanos, que es importante, que tú y yo cambiemos, hagamos esos ajustes en nuestra vida, porque nuestro Abacadosh nos lo pide para que no seamos enjuiciados por él, hermanos, porque si nosotros no dejamos el pecado va a acabar con nosotros, porque el pecado trae juicio por parte de nuestro Abacadosh. No importa que seas, si aquí en este caso, hermanos, eran jefes de Israel y también les cayó el juicio, hermanos, con más ganas a nosotros. Por eso, hermanos, no hay como hacer las cosas que nuestro Abacadosh nos dice. Bueno, en el caso de Caín y Abel, los celos llenaron el corazón de Caín, y a pesar de la advertencia de tener el pecado a la puerta, dice, en la hebreo la expresión es como si el pecado durmiera en nuestra puerta, dice, de no se arrepintió, y conocemos las consecuencias, ya sabemos las consecuencias de Abel y Caín. En este caso de la parashá de Coré, el pecado había asomado el corazón de estos hombres. Coré es los 250 que resistían a la autoridad impuesta por Yahweh, se resistían a Moshe Aarón. Amigos, nosotros no tenemos que hacer una reflexión muy seria de seguir adelante con el texto. Amigos, nosotros tenemos que hacer, dice, una reflexión muy seria antes de seguir adelante con el texto. Es decir, antes de seguir adelante tenemos que reflexionar, hermanos, todo esto. No, hermanos, cuestionar a aquellos que nuestro Abacadosh pone como líderes. Hermanos, algo que me había olvidado en mi introducción, de aquí yo mando un saludo muy grande y muy especial a todas mis hermanas y hermanos que están enseñando Torah, que nuestro Abacadosh, no tengo duda que mi Padre Yahweh los ha puesto para que anuncien las verdades, la Emet, para que más y más personas sigan saliendo de esos sistemas falsos religiosos que los llevan a la apostasía y al castigo, hermanos. Bueno, dice, los latinos tenemos rebeldía en nuestro corazón en contra de la autoridad. Es evidente y se puede notar en detalles cotidianos. Bueno, la hermana, ella está hablando aquí en Estados Unidos. Hermanos, pero yo siento que no solamente en lo personal los latinos, hermanos, también los anglosajones, también los hermanos, la gente en todo el mundo tiene un problema, hermanos. Yo sé que nosotros los latinos tenemos cosas muy negativas, pero también hay cosas muy positivas, hermanos. Pero les digo esto, hermanos, porque yo también tengo familiares en Estados Unidos, pero hermanos, aquí esto lo voy a pasar un poquito arriba. La rebelión, hermanos, no tiene nacionalidades, es donde quiera, hermanos. No importa color, no importa que si eres blanco, si eres negro, si eres moreno, si eres amarillo, si eres qué sé yo, hermanos. La rebelión existe, ¿sí? La Torah es nuestra luz, nuestro camino seguro. Es hora de reflexionar y detenernos, aunque entre quienes dicen ser creyentes vemos mentira, engaño y celos, hermanos. Es que es como hoy en día, hermanos. Hay ministros que mucha gente los idolatra, y más en el cristianismo, que piensan que no son mentirosos, que no son engañosos y son celosos. Cuando, hermanos, son humanos como tú y como yo. Entonces ellos también tienen sus debilidades. Y no lo digo con el afán de atacar y denostar, no. Lo digo, hermanos, para que nos concienticemos de que nosotros, los humanos, somos iguales. Estamos propensos a la Yetzer Hará que yo les mencioné, que es la inclinación a hacer las cosas malas. A la Lashon Hará, el hablar mal. ¿Cómo no, hermanos?
Desde el púlpito están haciendo la Shon Hara muchos de ellos, muchos de estos ministros de cultos cristianos. ¿Por qué? Están hablando verdad y mentira, más mentira que verdad, hermanos. Están hablando el lenguaje de la serpiente. ¿Se acuerdan que es por eso se les llama bífidos a estos animales? ¿Por qué? Porque tienen la lengua dividida. La serpiente te habla verdad y mentira. Es por eso, hermanos, que tú y yo debemos de escuchar solo la verdad, hermanos. Y hablar, decir la verdad, aunque nos cuesten, hermanos, cosas, puestos, nos cueste empleos, nos cueste amistades, nos cueste familia, nada, hermano. Nosotros tenemos que hablar verdad, hermanos. Nosotros no tenemos que estar hablando el lenguaje de la serpiente, porque si no seríamos hijos de la serpiente, hermanos, y no debemos de ser así, hermanos. Dice aquí, reflexionar, dice, aunque entre quienes dicen ser creyentes vemos mentira, engaño y celos, desprecio por quienes fueron llamados a servir al Eterno. Hermanos, espero que aquellos que me vean, que me escuchen, quiten esto, hermanos. Y hermanos, y también, hermanos, yo siempre estoy orando por mi vida espiritual, que mi Padre Yahweh me esté dando el ruaj de Él, que me controle esos procederes, que no salga a relucir, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, la Yeser Hara y la Lashon Hara pueden resurgir cuando tú no estás viviendo en santidad bajo la Torah. Por eso una persona que no está viviendo bajo la Torah, bajo la instrucción de Torah, ellos tarde o temprano pueden tenerlo muy oculto, pero tarde o temprano salen a relucir esas cosas, hermanos. Pero los que conocemos y practicamos y vivimos Torah, hermanos, eso está muy controlado, hermanos. ¿Por qué? Porque el Ruach de nuestro Abacadosh, el Ruach HaKodesh, tiene el control de nuestra vida, hermanos. Pero esto, hermanos, no nos hace perfectos, no. Hermanos, si nosotros dejamos de seguir aprendiendo Torah, de practicar Torah, hermanos, esta naturaleza nos va a vencer. ¿Se acuerdan lo que nos decía el Sheliach Saulo, que decía que miserable de mí, que lo que él quería hacer no lo podía hacer porque había esa lucha dentro de él, hermanos, la carne y el Ruach? Si en ti está la carne, vas a caer en estas cosas. Pero si está el Ruach HaKodesh, lo espiritual, tu vida va a estar controlada. ¿Sí me doy a entender? Es ahí lo que yo quiero decir, hermanos. Pero ¿qué se va a esperar con personas que no están y que desechan la Torah, desechan lo espiritual? Hermanos, pues van a estar hablando pura Lashon Hara. Por eso no nos extrañe que en el cristianismo hay esto, hermanos. Perdón que lo diga. Hay esto. Pura Lashon Hara, se enseña pura enseñanza humana, pura teología de hombres mezclada con Torah. Y eso, hermanos, es Lashon Hara. ¿Sí? Bueno, dice, esta puerta es hora de volver al Eterno. Bueno, recordemos las palabras de Yahweh, como está en el Targum, que es la versión aramea. Si tú mejoras tu conducta, tú serás perdonado. Pero si no mejoras tu conducta, tu pecado permanecerá hasta el juicio. El castigo será exigido para ti en el futuro si no te arrepientes. Pero si te arrepientes, serás perdonado. Amén. Pensemos, amigos, esto. Analicemos entonces esta rebelión que se nos dice. Se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación, como haciendo ver de que Aarón y Moshe estaban fuera de orden, hermanos? Ve lo que tiene que hacer un detractor, un murmurador, un rebelde como Coré. El cuestionar la autoridad, hermanos. Eso es tremendo. ¿Qué discutían? Coré, Datán y Abiram no estaban solos. Los acompañaban 250 varones de Israel, príncipes de la congregación y con renombre de acuerdo a la escritura, quienes demandaban a Moshe y Aarón por enseñorearse. Fíjense, los acusaron de esto, lo que les decía, enseñorearse del pueblo, desconociendo la voluntad de Yahweh
quien los había puesto como cabeza de Israel. Dice la escritura en Daniel: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Yahweh de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz, la Torah, la luz. También, ¿quién es nuestro Mashiach? También él dijo, nuestro Mashiach: yo soy la or del mundo, yo soy la luz, yo soy la Torah a un mundo que necesita instrucción, a un mundo que necesita volver a los mandamientos, a la Torah, para que sus pecados no los alcancen ni los condenen, en pocas palabras. La autoridad del Todopoderoso Yahweh de Israel no se discute. Cuando oyó esto, Moshe se postró sobre su rostro. Es decir, ante tal acusación, ante tal cosa que Coré y ellos hicieron, hermanos, ellos se postraron ante nuestro Padre Eterno, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Yahweh quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que Yahweh escogiere, a él lo acercará. Entonces, en pocas palabras, Moshe, hermanos, no quiso alegar con eso, sino dijo: nuestro Padre Eterno, él se va a encargar de dar esta solución y decir quién es santo y quién es no, y a quién va a elegir. Y bueno, hermanos, nuestro Padre Yahweh va a responderles a ellos, y pues aquí Moshe deja el asunto, el conflicto en las manos de Yahweh. Pero sí les dijo esta instrucción: haced esto. Ustedes, coréis, todos sus jefes, toman los incensarios, poned en el fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Yahweh, para que vengan mañana, y el varón a quien Yahweh escogiere, aquel será el santo, es decir, el líder. Esto baste, oh hijos de Leví, es decir, y con esto les baste por ahora. Vayan y hagan esto, y mañana nos vemos, dijo Moshe. Y oíd ahora, hijos de Leví. Y les dijo, porque había muchos levitas que fueron arrastrados por Coré: es poco lo que Yahweh les haya apartado para la congregación de Israel, acercándose a él para que ministres en el servicio, como diciendo: qué privilegio es que ustedes levitas sean escogidos para ministrar. Pero ¿por qué son así también de ambiciosos? ¿Acaso ustedes también quieren el sacerdocio? Y se los dice aquí: ¿y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito, los que os juntáis contra Yahweh, pues Aarón, ¿quién es Aarón para que murmuren contra él? Y envió Moshe a llamar a Datán y a Abiú y los hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos. Es decir, que desobedecieron a la indicación de un jefe como era Moshe. Es decir, no fueron porque, como diciendo: tú eres poca cosa, nosotros ya no te hacemos caso. Amigos, dice aquí, pensemos hasta aquí. La rebelión de Coré es contra la autoridad dada por el Eterno a Moshe. O sea, la rebelión de Coré y ellos, claro, era contra ellos, pero no solo contra Moshe y Aarón, sino contra nuestro Abacados, que ya lo había mandado él. No estuvimos en el pasado en esta misma rebelión, al ignorar la Torah dada por el Padre Eterno a través de él. Hermanos, cuando una persona no quiere seguir Torah, no quiere seguir mandamientos y no los aplica en su vida, es una persona rebelde. Hermanos, espero que en tu corazón, como en el mío, nunca exista esto, porque cuando existe eso, hermanos, va a haber problemas. Cambiemos esa conducta, cambiemos eso, hermanos, y seamos obedientes y sigamos la Torah. Cuando cuestionamos la Torah, estamos participando de la rebelión de Coré. Cuando tú y yo, hermanos, sí, lo hacemos, hermanos. Si nosotros cuestionamos la Torah y, ¿por qué el Shabbat? ¿Por qué el Rosh Hodesh? ¿Por qué estas fiestas? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Yo no, yo aquello, yo voy a hacer esto. Cuando cuestionamos esto, hermanos, nos hacemos unos corés y unas coraitas. Atentos, hermanos, no caigamos en esto.
Estén atentos al castigo anunciado en Apocalipsis, hermanos. Bueno, la consecuencia de la rebelión, hermanos. Y esto ya lo vimos. Yahweh instruye a Moshe para resolver el conflicto, haciéndose que los rebeldes se presenten con sus incensarios a la puerta del tabernáculo. Hermanos, aquí tengo una imagen, voy a ponerlos. Aquí voy a hacer grande esta imagen para que nos demos una idea, hermanos. ¿Sí? Aquí está el tabernáculo, acá está todo el pueblo alrededor, las tribus, ¿sí? Aquí están Moshe y Aarón a la entrada, por decirlo, hermano. Imagínense, aquí está la gente. No quiero decir que esta imagen sea el tiempo cuando pasó esto, no, hermanos, pero para que nos demos una idea. Coré y estos jefes llegaron, estos príncipes, y aquí, hermanos, a desafiar la autoridad de nuestro Abacadosh, hermanos. Entonces, aquí vemos, hermanos, este lugar, y es el mismo lugar en que Moshe, en vez de responderle a Coré, él nomás repitió lo que nuestro padre Yahweh le dijo a Moshe para que dijera a Coré: el día de mañana que se presenten con sus incensarios para que nuestro Abacadosh indique quién es santo y quién es no. Y así pasó, hermanos. Llegaron al día siguiente, se presentaron, y fue cuando nuestro padre Yahweh les dice: Moshe, quítate, porque voy a matarlos a todos los voy a... Gente de la Shon Hará, murmuradores que siempre están yendo contra mí. El pueblo no iba, los que simpatizaban con Coré no solamente iban con Moshe y Aarón, iban con nuestro Abacadosh. Y no solamente estos 250 hermanos, eran más gente. Por eso nuestro padre Yahweh dice: quítate, los voy a acabar. Pero Moshe, hermanos, le dice: Padre, por una persona que no muera todo el pueblo. Es decir, Coré era, Moshe sabía que él era el detractor, él era el rebelde, era el murmurador, el calumniador, el ambicioso, hermanos, el vulgar ambicioso, que quería apoderarse no solo del liderazgo sacerdotal, sino del liderazgo del pueblo. Hermanos, pero aquí nuestro Abacadosh contesta y les dice: ¿sabes qué, Moshe? Que nadie se acerque ni toque las pertenencias de Coré, ni de Datán, ni Abiram, hermanos. Y había otro también, un On también, que no se acerquen, porque, hermanos, Moshe dice, nuestro padre Yahweh le dice que ellos iban a ser ajusticiados, y fue cuando ellos fueron tragados, hermanos. Bueno, quería mostrarles esta ilustración, tal vez ahorita también se las vuelva a poner, pero bueno, para avanzar aquí, hermanos, tomó sus incensarios. Ya Coré, que había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo, entonces la gloria de Yahweh apareció a la congregación, y Yahweh habló a Moshe diciendo: apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Ellos se postraron, Moshe y Aarón, y dijeron: Yahweh de los espíritus de toda carne, no es solo un hombre el que pecó, lo que yo les mencioné ahorita, hermanos. Apártense de aquí y los enjuicia, hermanos. Las tiendas, el juicio vino del cielo y la tierra se abrió. Ellos fueron tragados vivos. Además cayó fuego y consumió a los 250 de los que acompañaban a Coré. Hermanos, como lo que fue como en casos como nuestro Padre Yahweh enjuicia a aquellos que van contra directamente con la autoridad dada por nuestro Padre Yahweh. Si miramos Apocalipsis, y teniendo en cuenta cómo decíamos que estas porciones de la Torah son una sombra de lo que ocurrirá en el tiempo futuro, ¿no encontramos la misma advertencia de parte del Padre Eterno? En Apocalipsis nos dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó a su gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibéis parte de sus plagas,
porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Yahweh se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella todo como ella os ha dado, pagadle doble según sus obras en el cáliz de que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Y de Corintios nos dice: no os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordáis el Mashiach con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Yahweh y los ídolos? Porque vosotros sois un templo de Yahweh el viviente, como Yahweh dijo: habitaré y andaré entre ellos, hermano. Ahorita nuestro Abacadosh vive dentro de nosotros, hermanos, ¿sí? Dice: y seré su Elohé, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos, apartado, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice Yahweh el Todopoderoso. El que, en pocas palabras, hermanos, esto nos habla algo futuro. Pero aquí nuestro Padre Yahweh, vamos a quedarnos aquí con esto, dice: y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis por hijos. ¿Quiénes son los hijos e hijas del Padre Yahweh? Los que están en Torah, hermanos, los que practican, los que obedecen mandamientos. Los demás no. ¿Y qué les va a pasar a los que no son hijos de Yahweh? Pues van a ser quitados, hermanos. Vuelve a estudiar los salmos. Hay muchos salmos que nos hablan de que los buenos heredarán esta tierra, una tierra que nosotros viviremos eternamente, hermanos, en esa ciudad, la nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva. Y aquellos, hermanos, que no se sujetaron a Torah, que fueron reacios, que fueron renuentes, fueron rebeldes, y que murmuraron y que hablaron lashon hara, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, serán quitados de esta tierra, hermanos. Por eso, si tú eres un ministro de culto cristiano, piensa bien lo que estás hablando del púlpito, porque si no estás hablando Torah y estás llevando al pueblo, a la gente, a no guardar Torah, te estás acarreando un juicio tremendo. Soy claro, perdón por esta claridad que estoy hablando, pero así debemos de hablar, ¿sí? Entonces, algo para que aprendamos. Y tú y yo, que somos responsables de lo que escuchamos, revisarlo, compaginarlo, como los hermanos de la iglesia de Berea lo eran. Aún el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, al estar hablando y predicando, ellos estaban compaginando lo que él decía con la Torah. Así, hermanos, tú revisa bien que lo que te estén diciendo sea Torah. De lo contrario, no te dejes seducir de lo que te hablan, por muy bonito, por muy sincero que te lo estén diciendo. Porque la mentira tiene muchos disfraces. ¿Aprendió la lección el pueblo? Aquí nos habla. Después de esto, que la tierra fue tragada por esta situación con Coré, pues hermanos, el pueblo no aprendió la lección. Como hoy en día, hermanos, mucha gente no aprende la lección. Muchos que estamos en raíces hebreas y que si caemos en algo, no aprendemos la lección, hermanos, ni por experiencia de otros, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, somos muy duros de aprender. Dice que el día siguiente toda la congregación, los hijos de Israel, volvieron a murmurar, hermanos, con Moshe y Aarón, y los acusaron de que ellos habían sido los culpables de que el pueblo, muchos de ellos, los 14,000, muchos de ellos sí habían muerto. A pesar de haber visto el despliegue de la fuerza de Yahweh el día anterior, aún el pueblo se atrevió a murmurar con Moshe de nuevo. Parece increíble, ¿verdad? ¿Cuán orgullo hay en el ser humano, hermano? Hay personas que ya cuando traen eso, hermanos, no cambian. Y yo, hermanos, yo lo presencié en el largo de 30 años, hermanos. De 30 años para acá que estuve, más de 30 años, hermanos. Conozco, hermanos, el proceder de muchas personas. Dice, no podemos ver más allá de nuestros propios ojos. ¿Por qué es tan difícil obedecer a Yahweh? ¿Por qué siempre exponemos nuestros pensamientos frente a la voluntad del Padre? Es que, hermanos, hay maldad, hermanos. Hay mucha maldad. Mucha maldad
poca bondad, pocas personas buenas. Pero lamento que estén siendo arrastradas por la Lashon Hara, las falsas enseñanzas de falsos maestros, falsos profetas, hermanos. Pero bueno, desde aquí que mi Padre Yahweh conteste mis peticiones de que alcance a aquellos buenos corazones que todavía están inmersos en esas falsas enseñanzas. Lo voy a decir así, hermanos. Por eso por eso es que Yahshua nos advierte en Juan, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna la guardará. Solo muriendo a nosotros mismos aprendemos a obedecer y aceptar la voluntad de Yahweh. Hermanos, la Torah no es para todo el mundo. Muchos la pueden escuchar, la pueden saber las enseñanzas de la Torah, pero pocos son los que la practican, hermanos. He ahí lo que nos dice en Santiago, que no solamente ser oidores, sino debemos de ser hacedores de la Torah. Hermanos, hermanas, si tú sabes y conoces, practiquémosla, porque de nada nos va a servir de que la sepamos sin que la practiquemos. Antes, la Torah nos va a demandar y nos va a enjuiciar más de lo que a otros que no supieron también, hermanos. El que sabe hacer lo bueno no lo hace, es pecado y va a ser, hermano, enjuiciado más duramente. Y de nuevo, la obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición. Aquí es, hermanos. Por eso yo les mencionaba, hermanos, si nosotros nos desviamos de Torah, estamos maldecidos. Salmo Tehilim 119, versículo 21, ahí nos dice: malditos los que se desvían de la Torah. Piensen, amigos, piensen con cuánta tranquilidad y descaro se cuestionan los mandamientos y la voluntad del Todopoderoso, hermanos. Qué triste es de que escuchar de que los mandamientos ya no están vigentes. ¿Sí? Nada más vive bajo la gracia, vive como tú piensas, como tú crees, pero no guardes mandamientos. Hermanos, esto es un desprecio. Y se acuerdan que en la parashá pasada, que nos dice que por cuanto menospreciaron el mandamiento, nuestro Abacadosh se quejó, más bien se ofendió. Y recuerdan que en el Shabbat una persona salió a recoger leña, y ¿qué le pasó? Fue muerto a pedradas. Fue apedreado, hermanos. Hermanos, el despreciar el mandamiento trae juicio, trae castigo. Y aquí nos dice, piensen, con cuánta tranquilidad y descaro se cuestionan los mandamientos. ¿Quiénes son los que cuestionan los mandamientos? No guardes Shabbat, no comas solo kosher, sino come lo que tú quieras, pero en el nombre de en el nombre de nuestro Padre Celestial, y es santificado y puedes tragar todo, comer lo que quieras. No uses tzitzit, no respete las fiestas, las moadim, las de que en Baikra, en Levítico capítulo 23, sino festeja las demás fiestas: Navidad, Año Nuevo, Día del Padre, Día de la Madre, Día de los Reyes, qué sé yo, hermanos, hasta los dichosos cumpleaños, hermanos. Yo desde aquí les digo claramente, hermanos, el calendario gregoriano ha marcado esas fechas, ¿sí? Yo nací en una fecha también gregoriana, pues desde luego, pero desde aquí de corazón yo les digo, no, yo no festejo los cumpleaños, ¿sí? De que sí agradezco a mi Padre Yahweh, lo agradezco, pero no lo festejo como se debe de hacer, porque el festejo tiene que ver, hermanos, el pastel o la tarta tiene que ver con algo espiritista, hermanos. Todo tiene algo ocultista. Tú y yo debemos de investigar lo que hacemos. Las prácticas que hemos heredado, investígalas. Aún los alimentos que estás comiendo, investiga de dónde vienen. Y te sorprenderás de que hay tantas cosas
que son ocultistas o que son en honor al Hasatán, que Yahweh le reprenda. Pero bueno, voy a seguir adelante, hermanos. Pero de aquí te agradezco si tienes en mente a mí, tu servidor, que te acuerdas de que es un tiempo gregoriano en que yo llego a otro año más, pues te agradezco que pienses, pero y no te me ofendas si te digo que no me felicites. Nomás haz una oración de gratitud por mi vida y listo. Amén. De antemano, muchas gracias. Estamos endurecidos, hemos perdido las dimensiones y el orgullo se ha apoderado del ser humano. Esto, hermanos, estamos en una sociedad así. Por eso una sociedad así donde hay orgullo, para poder llegar a Torah tiene que humillarse, hermanos. Para poder llegar a obedecer mandamientos tiene que humillarse. Hermanos, para poder llegar a guardar Torah tenemos que empezar de cero. Yo te digo, yo tuve que empezar desde cero, hermanos. Dejar toda mi formación académica en el grecolatinismo, en las enseñanzas, para poder empezar y decirle: Padre Yahweh, yo quiero empezar. Yo sé que todo lo he aprendido mal, lo he heredado mal, ¿sí? Ayúdame a ver tu emet, tu verdad, como tú quieres que sea. Y nuestro Abacadosh nos levanta, hermanos, nos está preparando año tras año con amor y con paciencia, con esmero, para empujarnos y decirnos: ya estás listo. Como a mí me dijo: ya estás listo, ya no eres un pichoncito, todavía estoy joven en las cosas de la Torah, pero ya puedes volar, y ayúdame a difundir esta Torah al mundo. Amén. Bueno, hermanos, 7 cosas aquí dice que aborrece nuestro Abacadosh, y es lo que hay en el mundo y en mucha gente, aún con sus religiones. Los ojos altivos, el orgullo, hermanos, la lashon hara, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, tanto crimen, hermanos, tanta muerte, el corazón que maquina pensamientos inicuos, hermanos, tanta gente malintencionada, personas, hermanos, que nomás están pensando cómo dañar al prójimo, hermanos, y eso no solamente en la calle, sino en las iglesias, fuera de las iglesias. Los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso, nos dice aquí, el que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿No les suena, hermanos, algo así como nuevo, hermano, novedoso? En el mundo hay todo esto, hermanos. Y por ende, hermanos, para volver a Torah, la Torah nos va a sanar de todo esto. La Torah nos va a quitar el orgullo. La Torah nos va a quitar, si tenemos un corazón dispuesto, hermanos, y seguir a nuestro Abacadosh, la Torah nos va a ayudar a quitar esto. La lashon hara, la lengua mentirosa, calumniosa, etc. Las manos derramadoras. Nos va a ayudar a que tengamos un corazón limpio, que no estemos atacando o buscando hacerle mal a la gente, que estemos chismeando o listos para calumniar o difundir algún rumor mal o bueno, el testigo falso. Hermanos, seremos, hermanos, personas de bien, en pocas palabras. Una reflexión para este Shabbat, hermanos. Aquí nos dice: hemos revisado y analizado el tema de la rebelión de Coré, la rebelión contra la autoridad del Eterno, hermanos. El rebelarnos con la autoridad que nuestro Padre Yahweh ha puesto es rebelarnos contra él. Y bueno, aquí lo de la vara, hermanos, de Aarón, cuando nos dice aquí dice, ¿por qué, hermanos? Porque el pueblo volvió a murmurar, y fue cuando Moshe les dice, Yahweh le dice a Moshe y Moshe al pueblo: diles que agarren una vara de cada una de la casa de sus padres, 12 varas conforme a las casas de sus padres, escribirás el nombre de cada uno sobre la vara, es decir, el nombre de fulano de la tribu de donde venía en esa vara que esta persona, este jefe debía de traer. Y el Eterno ordena tomar las 12 varas. La vara aquí dice matem, en hebreo matet, la rama de la vid, y escribirás el nombre de Aarón y la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondráis en el tabernáculo de reunión. Vamos otra vez a la imagen. Dice aquí
que lo debería de poner en el tabernáculo de reunión. Permítanme a ver si encuentro otra imagen, hermanos, otra imagen que me haga acercarme a el tabernáculo. A ver, vamos a ver. No, aquí no. Voy a buscar otra imagen, un poquito de paciencia. Bueno, voy a ver si me permite hacerlo aquí grande esta imagen. Bueno, aquí. Estas varas tenían que introducirse hasta acá donde está mi ratoncito. Aquí está el tabernáculo, porque la escritura dice que tenían que venir hasta acá. Las 12 varas de los 12 jefes fueron puestas aquí, y el acuerdo era que al día siguiente tenían que venir para ver a quién de nuestro Abacadosh, la vara que hubiera echado hojitas, hubiera echado flor y hubiera echado el fruto, en este caso, iba a ser el jefe. Hermanos, el resultado fue que al día siguiente vinieron, Moshe volvió a sacar estas varas y les mostró, les dio sus varas a los jefes, y solo la vara de Aarón era la que tenía la hoja, la flor y el fruto, que era un almendro. Hermanos, vemos aquí todo esto. Y Moshe habló a los hijos de Israel: florecerá la vara, que significa que resucitará, volverá a la vida, etcétera, etcétera. Hermanos, el sacerdocio fue nuevamente reafirmado para acabar con esos rumores. Y aquí dice: he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, arrojado renuevos y producido aquí almendras. La vara de Aarón no solo revivió, sino dio fruto. ¿De qué nos habla este pasaje, hermanos? De que Moshe dio todas las varas a ellos. Y bueno, dice: Yahweh dijo a Moshe: vuelve a lavar a Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos de Israel. Es por eso, hermanos, que lo que hay hoy en día, hermanos, lo que hay hoy en día a ver si aquí puedo ver otra imagen. Hoy aquí, a ver si me puede hacer grande esta. Oh, qué bueno. Creo que sí se va a poder. Aquí se ve mejor. Lo que hoy en día, no se pudo. Bueno, a ver si me permite esta, hermanos. No, bueno, no se ve. Es que me interesaría que se viera más grande, para que... No, aquí no se alcanza a ver. Otra imagen aquí, a ver, esta. Aquí no. Bueno, aquí veamos, aquí, hermanos, por último, si no voy a... ok, qué bueno, aquí. Entonces aquí está lo que es el testimonio, el arca del testimonio. Aquí está lo que tenía que ser la cubierta. Aquí estaban los querubines, pero dentro del arca se guardaba precisamente el maná, se guardaban las tablas, las segundas tablas que le fueron dadas a Moshe, y también fue guardada esta vara de almendro aquí, hermanos. Es lo que se nos da aquí por entendido, hermanos, en el lugar santísimo. Esta cortina aquí separaba lo que era el lugar santo, que era del lugar santísimo. Entonces estas varas fueron traídas hasta acá. Moshe las devuelve a los jefes, y regresa esta vara aquí, la vara de Aarón reverdecida, y fue la que fue guardada aquí como un testimonio de que Aarón sigue siendo el Cohen Gadol. Amén. Bueno, hermanos, esto es lo que les quería mostrar. Entonces, porque aquí nos dice, y Yahweh dijo a Moshe: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, o sea, del arca, para que se guarde por señal perdón, a los hijos rebeldes, a los hijos que murmuraron, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. Hermanos, una persona rebelde va a ser quejosa, murmuradora, lashon hará, y el resultado va a ser que
va a morir, hermanos. No va a estar delante de la presencia de nuestro Padre Yahweh. No es agradable. Y generalmente estas personas rebeldes son las que no guardan mandamientos y no guardan Torah. Perdón que sea repetitivo, hermanos, y enfático. Pero es para que nosotros tengamos una vida humilde y aceptar de nuestro Abacados la enseñanza de Torah. Muchas de las enseñanzas que a lo mejor no nos vayan a gustar, pero que nos van a ayudar a madurar y tiempo después vamos a saber el porqué y las vamos a admirar, y son lo que vamos a admirar más, hermanos. Pero es un proceso de madurez y de obediencia por el que debemos de pasar, hermanos, para que nosotros no nos hagamos rebeldes, hermanos. Cualquiera que se acerca al que viniera al tabernáculo de Yahweh morirá. Acabaremos por pecar todos. Entendamos el mensaje. El Todopoderoso determinó que solo Aarón y sus descendientes serían sumo Coanín de Yahweh. Después de la muerte y resurrección de Yahshua, el templo fue destruido. Hasta hoy el único sumo Cohen que tenemos que oficia delante del Todopoderoso es Yahshua, hermanos. Y bueno, dice, leemos con atención. ¿Por qué, hermanos? Aquí para decir algo, el templo, ahorita no hay templo, hermanos. El templo, por tanto no hay levitas. Si los hay no sabemos, hermanos. Pero por ende nosotros, pues nuestro sumo Cohen es Yahshua, y a él tenemos que obedecerle y que seguirle. En Hebreos 9, pero en la segunda parte solo el sumo Cohen una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Ruach HaKodesh a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. Mientras hay templo, el sumo Cohen sería de la descendencia de Aarón, un hombre perfecto, el cual es símbolo del tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden ser perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de las carnes impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero una vez destruido el templo, en 9:11 dice, pero ya estando Yahshua, sumo Cohen de los bienes venideros por lo más alto y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Siempre se necesitó sangre para entrar en el santuario. Hermanos, nos hace ver de Yahshua. Yahshua con su sangre, hermanos, entró para cumplir y fungir con esto, hermanos. Yahshua confirmó el pacto. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión entre las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Yahshua tenía que morir, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Pues hermanos, un testamento vive, se aplica cuando ya no vive la persona. Mientras tanto vive la persona, no. Bueno, los dos pactos fueron sellados, hermanos. Aquí vamos para no tardarnos más, se los pongo aquí para que ustedes lo puedan leer, hermanos. Le pone pausa y con detenimiento lo ve. Vuelve a decir aquí de la vara de Aarón, hermanos, lo que hemos estado hablando. Las 12 varas estaban, bueno, también lo vimos. Dio el fruto la vara de Aarón, reafirmando su sacerdocio, hermanos. Y bueno, lo demás, hermanos, aquí usted lo puede ver con más calma. Es una parasha muy importante que nos tiene que hacer reflexionar, hermanos, esto. Estudiemos la palabra del Eterno, su voluntad es inescrutable, se cumplirá conforme a su palabra. Venimos a la Torah y abandonamos al Mashiach. Absurdo, hermano. ¿Cómo podemos decir que obedecemos Torah y no seguimos las enseñanzas del Mashiach? Es absurdo. No hemos entendido el plan del Eterno, hermano. Es decir que si seguimos Torah, estamos siguiendo al Mashiach, hermano, porque
Yahshua HaMashiach es la Torah hablada, hermanos. Bueno, el Eterno es misericordioso, pero no puede ser burlado. Esto no es un juego, hermanos. Bueno, los levitas, hermanos, aquí con la reafirmación del sacerdocio de Aarón, ellos vuelven a sus funciones. Ellos van a seguir trabajando para ser los mediadores y mantener a un pueblo santo, Kadosh, para nuestro Abacadosh. Nuestro Padre Celestial les vuelve a reafirmar que a ellos se les deben de entregar las ofrendas. Los levitas van a estar asistiendo a Aarón y a sus hijos para que el funcionamiento del templo pues llegue a ser como antes. ¿Sí? Dice aquí las ofrendas que ellos también tenían que hacer. Esto ya lo habíamos visto, hermanos, en las otras parashá. Todo vuelve a la normalidad, hermanos, una vez de que Aarón nuevamente es puesto, reafirmado en su puesto. Los levitas no tienen herencia, ellos nada más vivían de las ofrendas, hermanos, de ahí de lo que los demás tribus les daban, hermanos, los diezmos recibidos, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, pues aquí acabamos con esta parashá a grandes rasgos, y vamos me voy a salir de la página, me voy a salir de aquí de la página para llegar al tiempo, hermanos, de despedirnos. Aquí está la Haftará, son unos cuantos versículos que están en Primera de Samuel, para que usted, hermano, lo vea. Permítanme salirme de aquí para despedirnos. Ahorita nos vemos. Pues bueno, espero que hayamos aprendido algo, y es de vital importancia que nos mantengamos, hermanos, en ser obedientes a la Torah. Recuerda y recordemos que el obedecer Torah, practicarla, obedecerla y amarla, es como si lo estuviéramos haciendo con nuestro Abacadosh, porque la Torah es la palabra de Él, la instrucción de Él para nuestra vida. Entonces, hasta aquí le dejamos. Gracias por conectarse al canal. Suscríbete, dale click a la campanita y ayúdame a difundir estos videos, que espero también sean no solo de bendición para nosotros los que estamos, sino que para los nuevos que se quieran agregar. Oro por ti, por tu familia, que aunque a muchos no les conozco, pero sé que se conectan de otras partes del mundo y aún aquí del país, México. Pero si tú te conectas por primera vez, pues ahí estaremos orando por ti, por tu familia, y si tienes un ministerio, pues también por tu ministerio. Pues bueno, vamos a terminar en esta bonita semana de Rosh Hodesh, el mes 5 y en el Shabbat. Entonces vamos a orar. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam, asher natan lanu et torato Torah emet bechayei, olam natah betacheinu. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Padre Yahweh, Rey del universo, que nos has entregado una Torah de verdad, y que has implantado en nuestro interior, que ha implantado la Torah en nuestro interior la eternidad. Bendito eres tú, oh Padre Yahweh, donador de la Torah. Padre Yahweh, muchas gracias. Bendícenos y guárdanos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten misericordia de nosotros. Danos de tu gracia, de tu lejaim y de tu shalom. En el nombre de nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach, te damos gracias. Amén y amén. Pues bueno, bendiciones, y que tengan un Simcha Rosh Hodesh Be Shabbat. Un bonito Rosh Hodesh bendecido y un bendito y feliz Shabbat. Hasta pronto, hasta la próxima semana, si nuestro Abacadosh nos lo permite, y que nuestro Abacadosh te bendiga en todo lo que hagas. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.